Primeramente quiero dar gracias a Dios porque se me da esta oportunidad nuevamente de expresar, traer un mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios por darme este privilegio porque es un privilegio para mí. Gracias, hermano Jesús. Y entrando al tema, yo titulé el tema Cuando los hijos de Dios se rebelan. En la Biblia, hermanos, nos presenta, dice, al pueblo de Israel como el pueblo elegido, un pueblo que eligió Dios, dice, para recibir bendiciones. Pero dice que a pesar de recibir bendiciones, se rebeló repetidamente mediante la idolatría, la desobediencia y la falta de confianza. Y como consecuencias, la palabra nos enseña que sufrieron, dice, cautiverios, exilios, severos castigos, aunque la palabra dice también que Dios prometió restaurarlos y no destruirlos por completo. Tras salir de Egipto, el pueblo de Israel, dice, se rebelaron múltiples veces en el desierto, quejándose y adorando una imagen de un becerro que hicieron. Eso dice que provocó que una generación no entrara en la tierra prometida. Y vamos a leer para comenzar en Deuteronomio capítulo 7, 6. Deuteronomio capítulo 7, 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Tú dices, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Dios está declarando el pueblo de Israel un pueblo santo, como ahora en el Nuevo Testamento declara y manda a una esposa pura y santa, que es la iglesia. Y ahí nos adopta a nosotros también, dice, como sus hijos, así como elige al pueblo de Israel para ser un pueblo santo. A nosotros nos llama, dice, para ser adoptados hijos suyos por medio de la obediencia. El pueblo de Israel, hermanos, ya ha entrado, dice, en la tierra prometida, ignoraron los mandatos de Dios y la ley, lo que llevó a la desintegración espiritual y física de la nación. Porque Dios, hermanos, les había dado eh, mandamientos, ordenanzas que deberían que cumplir. Antes de avanzar aquí, quiero que leamos Efesios 1:5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por su voluntad, hermano, usted y yo, todos somos llamados a ser, dice, hijos suyos, adoptados hijos suyos por medio de la obediencia. Y regresamos a Deuteronomio capítulo 7:3. En uno de los ordenanzas y mandamientos que él les mandaba a su pueblo que había elegido, dice, a ser santo, les dice Deuteronomio 7:3,
y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Dios le había ordenado, hermano, al pueblo de Israel, cuando ya estuvieran en la tierra prometida, ellos no se podían mezclar, no podían relacionarse en matrimonio, vamos a decirlo así, con los cananeos y con los pueblos que habían quedado a sus alrededores, porque eran pueblos idólatras. Y él había llamado a su pueblo a ser un pueblo santo, dice. Un pueblo escogido por Dios. Dice, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y si leemos en el 7 aquí, en Deuteronomio 7:7, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Recordamos, hermanos, cuando el pueblo, cuando los hebreos, cuando Israel llegó a Egipto, era una comunidad pequeña, dice que como 70 personas solamente, pero él lo llama un pueblo santo. Él tenía algo grande para ese pequeño pueblo, porque dice que era el más insignificante de todos, o sea, no tenía mucha importancia, no era muy significativo, pero Dios lo había escogido. Ahora nosotros como gentiles también nos da esa oportunidad de ser llamados hijos suyos, hermanos, para por medio de la obediencia para poder heredar esa promesa. Dice en Éxodo, si miramos en Éxodo capítulo 32, Éxodo capítulo 32, y vamos a leer ahí del 1 al 9. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses, que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó y a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y miramos, hermanos, cómo el pueblo dice,
impacientó, o sea, no tuvo la paciencia necesaria para esperar el regreso de Moisés. Y algo así sucede hoy con la humanidad porque a veces dicen o decimos, Cristo viene pronto, la venida de Cristo ya viene y Cristo ya viene. Yo creo que es una manera equivocada de decir que Cristo ya viene, porque Cristo sin duda va a venir, pero no podemos decir ya porque no sabemos, dice que nadie sabe el día ni la hora. Entonces las personas se impacientan y por esa causa, pues no escuchan de la palabra, no quieren atender al llamado. Y nosotros miramos aquí como el pueblo de Israel perdió la paciencia y quisieron hacerse dioses que sabemos que no los llevó a nada bueno, sino que dice que una gran, ah, como era una generación no pudo llegar a la tierra prometida y disfrutar de ella. ¿Por qué? Porque cayeron en transgresión, se rebelaron en contra de Dios, teniendo un Dios vivo, se apartaron a un Dios que ellos mismos hicieron. Veamos en Génesis capítulo 4, que nos enseña Génesis en el capítulo 4. Génesis capítulo 4, vamos a leer del 3 al 16, dice. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín contra en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Si bien hiciéremos, seremos enaltecidos, lo que el Señor le está diciendo. Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Sí, si hicieres bien, serías enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado, entonces
7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La escritura, hermano, aquí narra, dice, el primer homicidio. Caín mató a su hermano Abel, enseñando que el pecado no gestionado lleva a la violencia, a la envidia, corrompe el culto y Dios demanda responsabilidad personal por nuestras acciones. Muestra las graves consecuencias de la desobediencia y cómo el pecado separa al hombre de Dios y de su familia. Caín permitió que la envidia y la ira crecieran hasta convertirse en acción asesina, lo que subraya la necesidad de controlar nuestros impulsos pecaminosos antes que nos dominen. Dios confronta a Caín con la pregunta, ¿dónde está tu hermano? Indicando que somos responsables de nuestras acciones y nuestro impacto en los demás. El pecado, hermanos, resulta en la separación. Caín debe vagar lejos de su familia y de la presencia de Dios por su falta. A pesar del castigo, Dios marca a Caín para protegerlo, demostrando que incluso en la caída hay un límite a la venganza y espacio para la providencia divina. En este pasaje, hermanos, también nos marca el inicio de la cultura humana, lejos de la presencia directa de Dios. Las consecuencias de vivir bajo la influencia del pecado en un mundo caído. Miramos cómo el castigo de Dios para Caín, dice, fue vagar por la tierra ya sin su protección. Cuando nos llama, dice que nos da la potestad de ser llamados hijos suyos. ¿Qué nosotros, hermanos, como seres humanos, qué esperamos nosotros de nuestros hijos? Obviamente deseamos obediencia, reverencia, temor, confianza en Dios. Eso deseamos nosotros de nuestros hijos. Eso demanda Dios de sus hijos, de usted y de mí. Reverencia, temor, obediencia, fidelidad. Como decía, para no dejarnos llevar y no dejar que el, las, los impulsos pecaminosos nos dominen. Si leemos ahora en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 6, 1 y 2, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas.
Aconteció, dice, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas que viendo, dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre ellas. La pregunta aquí es, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Como miramos, el tema es cuando los hijos de Dios se rebelaron. Y los hijos de Dios, hermanos, dice que eran los fieles, los que venían siguiendo una línea, clamando a Dios, obedeciendo a Dios. Pero aquí dice que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y la hermosura de las hijas de los hombres los cautivó y los llevó a apartarse o a caer, a rebelarse en contra de Dios, porque las hijas de los hombres eran de la, de la descendencia de Caín, de hombres malos, y los hijos de Dios venían de la descendencia de Sed, de hombres que clamaban a Dios, o sea, temerosos. Esta cita, mano, esta porción de la Biblia narra cómo los hijos de Dios tomaron como esposas, dice, a las hijas de los hombres. Un pasaje que enseña sobre la corrupción moral, las consecuencias de ignorar la voluntad divina y el peligro de uniones que descuidan lo espiritual. Muestra el inicio de la profunda decadencia humana que llevó al juicio divino. Porque si bien miramos poquito después, no nos vamos a meter ahí, pero poquito después, aquí mismo en el versículo 6, Dios instruye o habla a Noé para que construya el arca, porque vendría por la maldad o por el pecado, por haberse rebelado los hijos de Dios contra Dios. Dios iba a mandar el diluvio y dice que iba a traer de la tierra a todo ser viviente. Al unirse, dice, los hijos de Dios con las hijas de los hombres sin consideración espiritual, se produce una rebelión contra el orden de Dios, provocando que su espíritu dejara de contender con ellos. Este acto es el preámbulo a la descripción de una humanidad totalmente depravada, recordándonos que el pecado desmedido acarrea el juicio divino. Aunque Dios es paciente, el pasaje advierte que su espíritu no contendrá para siempre con la maldad humana, estableciendo límites, dice, a la impiedad. En resumen, la escritura enseña sobre la necesidad de mantener la fidelidad y la pureza en nuestras relaciones y decisiones, advirtiendo contra la atracción del mundo que aleja al hombre de los propósitos de Dios. Por eso mismo vendría en aquellos tiempos, dice, el diluvio. Y entonces vemos nosotros que ir en contra de Dios, hermanos, trae consecuencias fuertes, destrucción, sufrimiento. Y es peligroso porque ese sufrimiento puede prolongarse por la eternidad si no tenemos cuidado
hoy nosotros como familia del Señor, como hijos de Dios, como su iglesia, Él demanda, dice, una esposa pura y sin mancha. Ahí la demanda, la obligación de cada uno de nosotros mantenernos así como Él lo pide. Puro, dice, y sin mancha. Ahora, si pasamos al Nuevo Testamento, vamos a leer ahí una parábola del Nuevo Testamento en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 11. Vamos a leer al 32. Poquito de lectura. Regularmente, hermanos, yo me doy cuenta que cuando es mucha lectura, mis hermanos se me duermen, no se me vayan a dormir. Dice Lucas 15 11 al 32. También dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrofas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Esta parábola, hermano, nos enseña sobre el amor incondicional, la misericordia y el perdón del Padre Celestial, quien siempre espera el arrepentimiento genuino para restaurar al pecador.
Destaca la alegría de Dios al recibir de vuelta a quien se alejó sin juzgarlo ni condenarlo. El padre de la parábola representa a Dios, quien no se cansa de esperar y recibe con compasión al hijo que malgastó su herencia, demostrando que su amor es mayor que el pecado. El hijo menor reconoce su error. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y regresa, lo que muestra el camino al arrepentimiento genuino, a la gracia que permite volver a casa. La gracia es un regalo, no un merecimiento o no merecido, es un regalo de Dios, el Padre. El Padre no trata al Hijo según lo que merece, sino con bondad. Porque ¿qué merece un hijo que actúa de la manera que actúa este hijo que malgastó, dice, todos sus bienes? Pero el Padre, dice, muestra bondad y misericordia y recibe a su hijo como su hijo, no como un siervo. Luego dice el peligro, hermano, de la autojustificación. El hijo mayor dice, la actitud del hijo mayor enseña que incluso estando en casa, se puede tener el corazón lejos de Dios. Debido a la envidia, el legalismo y la falta de compasión por el pecador arrepentido. La alegría de la salvación, la, la historia dice, enfatiza que el regreso del pecador es motivo de gran celebración, no de juicio. El texto, hermano, nos invita a reconocer nuestra necesidad de Dios o nuestra necesidad de depender de Dios, arrepentirnos, confiar en su amorosa, dice, bienvenida, porque Él dice que está con los brazos abiertos siempre esperando a sus hijos que se han desviado y aquellos que quieren ser llamados hijos suyos también. El Nuevo Testamento, hermano, enfatiza que la desobediencia de los hijos es una falta grave, equiparando, dice, la obediencia a los padres con la obediencia a Dios. Se insta a los hijos a obedecer y honrar a sus padres, no solo por conveniencia, sino como un mandato espiritual que trae bendición y vida. La Biblia en general, hermanos, posiciona la obediencia a los padres como la base para aprender a obedecer a Dios, señalando que la falta de esta honra es una forma de deshonra. En Efesios capítulo 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, dice, con promesa. Ahora, si pasamos a la escritura en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2:11, Gálatas capítulo 2:11, dice, Gálatas 2:11 al 13, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, dice Pablo, cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Dice que por miedo, oiga, por miedo se retraía, por miedo a los dice, de la circuncisión. Hermanos, esta escritura, dice, nos enseña la importancia de la integridad en el Evangelio, la importancia de la integridad, o sea, de la pureza, de lo verdadero, mostrando que la fe en Cristo no debe verse afectada por el temor a los hombres o el legalismo. Pablo reprende a Pedro por hipocresía al dejar de comer con gentiles, permitiendo, dice, subrayando que la justificación es por gracia, no por normas tradicionales. Pablo demuestra que la salvación es únicamente por la fe en Jesús y que imponer normas judías a los gentiles es contrario al Evangelio. La acción de Pedro de apartarse de los gentiles por miedo a los judíos legalistas fue calificada como hipocresía. Nos enseña, hermanos, a no comprometer la verdad por presión social. Eso puede pasar, eso puede estar pasando en muchos hermanos en la iglesia. Comprometen, dice, la verdad por la presión social o por miedo, por no echar en los enemigos. Pero yo siempre digo, ¿qué prefiero? ¿A la familia o al hombre de enemigo o a Dios? Obviamente no queremos a Dios de enemigo, no queremos caer en transgresión en contra de Dios. Tenemos que seguir esa conducta que demanda Dios de nosotros con firmeza, con fidelidad. Dice, la conducta de Pedro amenazaba la unidad entre judíos y gentiles convertidos. Pablo defiende que en Cristo todos somos iguales y no, y no a distinciones de pureza alimenticia o racial. Pablo ejemplifica la necesidad de confrontar el error, incluso en líderes prominentes, evangelistas de renombre, cuando su comportamiento afecta la integridad de la doctrina verdadera. ¿Sí? Pablo dice, ejemplifica, pone un ejemplo de, dice, la necesidad de confrontar el error, no importa de quién venga. Que sea que es un evangelista de renombre, no importa. Si el hermano está actuando de una manera equivocada, tiene que advertírsele, tiene que enfrentarlo como lo hace Pablo con Pedro. Dice, Pedro actuó por miedo, lo que lo llevó a actuar contra sus propias convicciones y el mensaje de Dios. Por miedo, que atemorizó. Tenemos que tener cuidado con eso y no dejar que eso nos domine. Si leemos ahora en Mateo capítulo 21, 28. Mateo 21, Mateo capítulo 21, 28 al 32.
Aquí habla, dice la parábola de los dos hijos. Dice, pero pregunta, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerlo. A través de esta parábola, hermanos, nos enseña que la verdadera obediencia a Dios no son solo palabras, sino acciones concretas y arrepentimiento sincero. Miramos cómo el hijo primero dijo, no quiero, no voy, pero después dice, se arrepintió y fue. Y el que dijo, sí voy, no fue. Dice que enseña la verdadera obediencia, no solo palabras, sino acciones concretas. Si decimos vamos a seguir a Cristo, lo vamos a demostrar con acciones, viviendo en justicia, siendo cristianos, como dice la palabra, cristianos solamente 24/7. Me gusta esa palabra que un hermano dice, hermanos, sois hijos de Dios, sois cristianos 24/7 o sois cristianos a tiempo parcial. Tenemos que ser cristianos, hijos obedientes todo el tiempo, hermano. Jesús dice, reprende a los líderes religiosos que dicen que sí a Dios, pero no cumplen su voluntad. La obediencia no se trata de apariencias, sino de hacer lo que Dios pide, lo que Él demanda de nosotros. Hermanos, la parábola subraya que la entrada al reino de Dios depende de un cambio de actitud, de llevar una vida justa en obediencia a Dios. Vamos a ir cerrando porque tengo mucha lectura, hermanos, pero el tiempo está cayendo encima. Pero vamos a leer en Efesios. Ya leímos Efesios 6. Vamos a leer nuevamente Efesios capítulo 6, 1 y 2. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esta escritura, hermano, nos enseña que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres como parte de su deber como hijos de Dios, como cristianos, lo cual es justo y atrae, dice, consigo la promesa de bienestar y larga vida. Este mandato subraya que la obediencia como acción correcta, a la honra como un respeto profundo hacia la autoridad parental o a los padres. La obediencia a los padres está vinculada a la obediencia a Dios. Es un acto de adoración y diseño divino. Es lo correcto, es algo natural, lo correcto y natural.
Se destaca que honrar a los padres trae consecuencias positivas, como tener una vida plena. Solo quiero que meditemos nosotros, hermano, lo que dice, lo que dice Pedro en la primera carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 4. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, 18. La primera carta de Pedro 4:18 dice así. Si leemos el 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Reflexionemos, hermanos, si no estamos cayendo en el pecado que cayó Caín, que por envidia mató a su hermano, en el pecado que metieron los hijos de Dios allá en Génesis capítulo 6, que los atrajo la pureza, perdón, la belleza de las mujeres y apartaron, dice lo espiritual por lo físico. Para terminar, leemos en Apocalipsis capítulo 22, hermanos, las últimas citas de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, 16, vamos a leer 16 hasta el 21, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. El 18 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Aquí, hermano, la escritura dice, urge a la iglesia a esperar su pronto regreso y extendiendo una invitación final a recibir la salvación gratuita. Enfatiza la fidelidad del testimonio profético, la advertencia contra alterar la palabra de Dios y la seguridad de la gracia divina. Si nosotros guardamos esa palabra, si nosotros recibimos a Jesús, si nosotros seguimos a Jesús, si nosotros imitamos, como dice Pablo, él dice, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Imitamos a no solo a Pablo, los apóstoles que nos bien enseñaron y así seguimos las pisadas de Cristo y un día, hermanos, tendremos la promesa, no el castigo, como Dios castigó a, a Caín, como Dios castigó a
a los hijos de Dios a los obedientes, o sea, a los fieles en aquellos tiempos, porque apartaron, dice, se apartaron, la belleza, lo físico los atrajo y cayeron en rebeldía en contra de Dios. Y a causa de eso, hermano, en aquellos tiempos Dios mandó el diluvio sobre la tierra, donde dice que solamente Noé y su familia fueron salvos. Les invito a todos mis hermanos a que permanezcamos en esa verdad sin rebelarnos en contra de Dios. Invito también a los amigos oyentes a que sean parte de esta familia del Señor en obediencia, en fidelidad, porque Él tiene una promesa, un galardón grande para cada uno de nosotros, hermano. Muchas gracias y Dios los bendiga a todos.